Vamos a continuar buscando soluciones en series de Frobenius de esta ecuación diferencial en torno a puntos singulares regulares. En la clase anterior ya vimos el caso en que nuestra ecuación indicial, que corresponde a la ecuación diferencial, tiene raíces reales, pero además son distintas, de manera que la diferencia entre ellas no es un número entero. Cuando eso ocurre, entonces automáticamente podemos encontrar a dos soluciones linealmente independientes que se pueden escribir en forma de serie de Frobenius y de las cuales podemos encontrar o armar a nuestra solución general de la ecuación diferencial. Hoy vamos a ver el caso en que tenemos que nuestra ecuación indicial, que corresponde a la ecuación diferencial, tiene raíces reales, pero que su diferencia es un número entero. Es decir, puede ser 0 o puede ser distinto de 0. ¿Ya? En el caso en que sea 0, pues es cuando se trata de que las raíces son reales, pero además son iguales. ¿Está bien? Es el caso que vamos a ver hoy. Y el día de mañana vamos a ver el caso en que tenemos raíces reales, pero que su diferencia es un número entero distinto de 0. ¿Sí? Entonces vamos a considerar otra vez a la ecuación diferencial que está dada en su forma general de esta forma. Entonces, para todos los puntos x en los que a sub 2 de x no es 0, podemos dividir aquí en ambos lados por la función a sub 2 de x y tendríamos que aquí aparecería y' más a sub 1 sobre a sub 2 por y' más a 0 sobre a sub 2 por y igual a 0. ¿Está bien? A partir de esa forma podemos nosotros encontrar a los puntos ordinarios y a los puntos singulares. Ahora, además, esos puntos singulares son aquellos puntos que se pueden además clasificar como puntos singulares regulares y como puntos singulares irregulares. Los puntos singulares regulares satisfacen una definición. Esa definición tiene que ver con dos funciones principalmente. Fíjense que aquí, a estos cocientes que nos quedaban al hacer la división por a2 de x, están aquí, y aquí aparece a sub 1 sobre a sub 2, aquí aparece a sub 0 sobre a sub 2, que es este. A estos factores, a estos cocientes, les vamos a multiplicar por un 1. En este caso, por un 1 disfrazado de x menos x0 al cuadrado entre x menos x0 al cuadrado. Y en este otro, por x menos x0 entre x menos x0. ¿Bien? Y además los acomodamos de esta forma. ¿Por qué? Porque resulta que para los puntos singulares regulares, esta función que aparece aquí y esta otra son funciones analíticas en esos puntos. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer que tenemos que x0 es un punto singular regular. En ese caso, esta ecuación diferencial que aparece aquí es exactamente la misma de acá, pero además estas funciones, esta y esta otra, son funciones analíticas en el punto x igual a x sub 0. ¿Está bien? Eso lo vamos a ocupar más adelante. Mientras, vamos a hacer una asignación de una función. Le vamos a llamar p de x a este producto de estas dos funciones. ¿Está bien? Y le vamos a llamar q de x al producto de estas dos funciones. ¿Está bien? De manera que esta ecuación diferencial se puede escribir como y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0. Y en adelante vamos a trabajar con esta ecuación diferencial. Entonces, vamos a suponer que ya tenemos las raíces R1 y R2 de la ecuación indicial. Y estas raíces difieren en un entero n, digamos. ¿Está bien? Tomamos la diferencia entre R1 y R2 y su diferencia es un número entero. Pero además, podemos ordenar a las raíces de manera que tomemos a la más grande, en caso de existir, y la pongamos como R1. Y a R2 le vamos a llamar a la raíz más pequeña, digamos. Si son iguales, pues entonces se daría aquí la igualdad. Entonces vamos a suponer que ya hemos obtenido la solución en serie de Frobenius, ¿ya? De esta forma. Esta serie existe precisamente por el teorema de Frobenius, que nos dice que basta con que nosotros encontremos un punto singular regular
para que podamos resolver a la ecuación diferencial y le podamos encontrar al menos una solución en serie de Frobenius de esta forma. Es decir, estos coeficientes E sub n ya se conocen. ¿Está bien? Vamos a pedirle que C sub 0 sea diferente de 0 para que tengamos un término independiente. Y tenga sentido aquí poner que n inicia desde 0. Bueno, como la ecuación inicial ya tiene raíces R1 y R2, ¿está bien? Pero además, dado que R1 es mayor o igual que R2 y su diferencia es un número entero, entonces cuando hagamos la diferencia de R1 menos R2, eso va a ser igual a n, donde ese n es un número entero. En esa igualdad podemos despejar a R2 y tendríamos que R2 sería igual a R1 menos n. Entonces, ¿qué podemos escribir? Podemos escribir a la ecuación inicial, ¿verdad? De esta forma. ¿Esta forma de dónde vino? Vino de que nosotros ya sabemos cuál es la forma general para la ecuación inicial en términos de una ecuación de Cauchy-Euler asociada a la ecuación diferencial. ¿Se acuerdan? La ecuación de Cauchy-Euler era x menos x0 al cuadrado por y' más a sub 0 por x menos x0 por y' más b sub 0 por y igual a 0. Y esa ecuación diferencial de Cauchy-Euler se tiene como ecuación característica o polinomio característico precisamente la ecuación inicial que aparece aquí. Este a sub 0 y b sub 0 juegan un papel importante en esa ecuación diferencial de Cauchy-Euler. ¿Quién es a sub 0 y quién es b sub 0? Bueno, a sub 0 es la evaluación de la función analítica en el punto singular regular. La función analítica que está multiplicando a la primera derivada y al factor 1 sobre x menos x0. Y b sub 0 es igual a la función analítica que está multiplicando a 1 sobre x menos x0 al cuadrado y a la función incógnita. Es esa función analítica evaluada en el punto singular regular. Por un lado. Por otro lado, nosotros sabemos que del teorema del factor, si ya tenemos una ecuación inicial y sabemos que hay dos raíces, digamos R1 y R2, entonces podemos reescribir a ese polinomio de esta forma. R menos la primera raíz por R menos la segunda raíz, que en este caso es R2 igual a R1 menos N y nos queda este producto. Fíjense que este lo podemos desarrollar, hacemos el producto y lo que vamos a obtener es este polinomio en R. ¿Está bien? Pero como es la ecuación inicial, acuérdense que esto se iguala a 0. ¿Está bien? Entonces tenemos dos polinomios, aquí aparece un polinomio y este otro polinomio que tienen el mismo grado, que además están igualados a 0 y además entre ellos son iguales. Es decir, si tenemos dos polinomios iguales, eso equivale a decir que sus coeficientes tienen que ser iguales, ¿verdad? Con este R cuadrada, pues no hay problema porque tiene el mismo coeficiente que es 1. En este caso, aparecería a sub 0 menos 1, ¿verdad? Que debe ser igual a n menos 2R1. ¿Bien? Y la otra condición es que b sub 0 sea igual al término independiente, que sería R1 al cuadrado, menos R1 por n. ¿Está bien? Por el momento vamos a fijarnos en este primer término, es decir, a sub 0 menos 1 debe ser igual a n menos 2R1. De aquí podemos despejar, ¿verdad? Y obtenemos que menos A0 menos 2R1, que es pasar este al otro lado y esta n a este lado, nos quedaría igual a menos 1 menos n. Esta igualdad la vamos a ocupar más adelante cuando tengamos la necesidad de reescribir a uno de estos factores. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabemos por otra parte? Fíjense que cuando tenemos una ecuación diferencial de esta forma general, digamos, nosotros
podríamos suponer que podemos encontrar una solución de la ecuación diferencial y esa solución le llamamos y sub 1. Supongo que por algún método logramos encontrar a una solución de la ecuación diferencial. Entonces, con esa solución nosotros podemos encontrar a otra solución. Otra solución que debe ser linealmente independiente con esta que ya tenemos, ¿está bien? Pero que además esa nueva función que le vamos a llamar y sub 2 sea solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Con esas dos soluciones nosotros podríamos armar a la solución general. ¿Por qué? La teoría nos dice que para resolver esta ecuación diferencial de segundo orden homogénea necesitamos a dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación diferencial. Una sería y sub 1 y la otra sería y sub 2, que se obtiene de esta forma. Digamos, y sub 1 por una función u sub 1 de x. Después, tendríamos que ver quién es esa u sub 1. Para eso, se deriva a esta función y sub 2 tantas veces como sea necesario y se sustituye aquí en esta ecuación diferencial, de manera que se empieza a trabajar con lo que ya tenemos, que sería el conocimiento de y1, y logramos obtener que esa función u que va a aparecer aquí es efectivamente esta integral. Es la integral del cociente de la exponencial de menos la integral de p de x entre y sub 1 al cuadrado. Esta y sub 1 es la función y sub 1 de x que está elevada al cuadrado. Y luego, después de hacer ese cociente, debemos integrar otra vez con respecto a x. Este es el método de reducción de orden, ¿está bien? Que se puede obtener o se puede ocupar a partir de suponer que conocemos a y sub 1 de x, ¿está bien? Bueno, entonces, es lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque en nuestro caso tenemos esta ecuación diferencial, ¿ya? Y estamos encontrando por el teorema de Frobenius a una función y1 de x que va a ser solución de esta ecuación diferencial. Entonces, la función y sub 2 de x, que ahora en particular es una serie, más bien las dos serían unas series, debe estar dada en términos de esta función y1. ¿Está bien? Bueno, entonces tendríamos que ver quién sería toda esta integral en términos de las y1, de la función y1 o solución y1 de x de la ecuación diferencial. ¿Cómo le hacemos? Bueno, sabemos quién es p de x, ya la escribimos anteriormente. Era la función analítica multiplicada por 1 sobre x menos x0. Esa es p de x. Entonces, vamos a ver a qué sería igual esta exponencial de menos la integral de p de x de x. ¿Está bien? Fíjense que esta función p de x está escrita en términos de este factor, pero además, esta primera es una función analítica. ¿Sí? Es importantísimo el hecho de que sea una función analítica en el punto x sub 0. ¿Por qué? Porque resulta que la teoría de variable compleja nos dice que existe un desarrollo en serie de potencias con centro en ese x0. ¿Ya? De manera que esta función analítica se puede escribir en su forma de serie de Taylor, donde además sabríamos quiénes serían sus coeficientes, ¿ya? Que serían las derivadas en ese punto, x sub 0, entre el término factorial. En eso ya ustedes lo saben. Entonces vamos a aprovechar ese hecho. Sabemos que esta función es una función analítica. Y si es analítica, entonces tiene un desarrollo en serie de potencias con centro en x0. ¿Está bien? Esa serie de potencias la podemos desarrollar. Es decir, podemos empezar con el término n igual a 0, luego n igual a 1, luego n igual a 2 y así. ¿Está bien? Cuando n es 0, tendríamos que quedaría a sub 0 por x menos x0 a la 0, que nos daría 1. ¿Sí? Más a sub 1 por x menos x0 a la 1, más a sub 2 por x menos x0 al cuadrado, más el término cúbico y así, ¿no? Ese es este desarrollo. Ahora, ese está dividido
entre x menos x0, que es este término que aparece aquí. Es decir, que esta forma de escribirlo nos ayuda, ¿por qué? Porque aquí en este primero nos quedaría a sub 0 sobre x menos x0. En este otro se cancela este con este y nos queda sub 1. En el que sigue quedaría a sub 2, ¿ya? Este término se va con 1 de arriba y nos queda aquí el término x menos x0. Y así todos los demás. Los otros términos que aparecerán aquí van a ser factores, o sea, a sub 3, que va a multiplicar a x menos x0 al cubo, y luego así, todos los demás términos van a ser potencias de x menos x0. ¿Bien? Ya no va a aparecer el x menos x0 en el denominador, salvo en este primer término. Eso sería p de x, ¿verdad? Aquí estamos escribiendo los primeros términos, y aquí es obvio que siguen más. Bueno, cuando le ponemos menos p de x, aquí estos términos serían con menos, menos a0, menos a1, menos a2 y todos los demás. ¿Está bien? Y luego tendríamos que tomar la exponencial de ese término. Sería la exponencial de menos la integral de esta función p de x, ¿ya? Que p de x ya vimos que se puede reescribir de esta forma. ¿Está bien? Entonces de aquí podemos calcular la integral. Este primer término, ¿ya? Este primer término tendría como integral a sub 0, que es una constante, por el logaritmo natural de x menos x0. ¿Está bien? Aquí estamos suponiendo que x menos x0 es mayor estrictamente que 0. Por eso no ponemos aquí las barras. De lo contrario, tendríamos que agregar aquí las barras de valor absoluto. Luego aquí quedaría la integral de este término con respecto a x. Esa integral se puede escribir como a sub 1 por x menos x0. ¿Sí? Luego, tendríamos que integrar este término, sería a sub 2 por x menos x0 al cuadrado sobre 2, que sería este. Y luego así nos seguimos con el menos que tenía aquí. ¿Ya? Este menos se empieza a distribuir y aquí le debemos quitar todos los demás términos. Bueno, entonces, ¿a qué llegamos? Fíjense que esta, por propiedades de la exponencial, tenemos la exponencial de una suma es igual al producto de las exponenciales. Entonces aquí, en este primer término, nos quedaría exponencial de menos a 0 por el logaritmo de x menos x0. Pero por propiedades del logaritmo, y luego aplicando que la exponencial es la inversa del logaritmo, nos quedaría que x menos x0 está elevada a la menos a0. ¿Verdad? Por la exponencial de lo que nos quedó. La exponencial de todo lo demás, que es exactamente esto que aparece aquí. Más aún, ¿qué es lo que vamos a tener? Este término, pues no le podemos hacer más y lo vamos a dejar como está. Es decir, esta exponencial es igual a este primer término que aparece aquí. Cuando tenemos la exponencial de una serie, el resultado es otra serie. ¿Ya? Es una serie que tiene como primer término a la exponencial, ¿verdad? De 0. Pero la exponencial de 0 es 1. Por eso aquí aparece este 1. Más, ahora el término con n igual a 1 sería el coeficiente e sub 1 por x menos x0 a la 1. Luego los demás, e sub 2 por x menos x0 al cuadrado y así. ¿Está bien? Entonces tendríamos que esta exponencial de menos la integral de p de x, que es todo esto, ¿ya? Es igual a esta serie nueva, que hasta el momento no nos interesa saber quiénes son estos coeficientes, a sub 1, e sub 1, e sub 2, y así hasta todos los demás, sino nada más nos basta con saber que nos da una serie, ¿sí? Que está multiplicada además por este factor. Entonces, acuérdense que esta exponencial de este término lo estamos buscando porque queremos encontrar a la función y2 de x, que va a ser linealmente independiente con la y1 de x. Bueno,
Así es que la y2 de x, la traigo aquí otra vez, decíamos que era y1 por esta integral, ¿verdad? Pero eso sería entonces que y2 sería igual a y1, lo mismo que está aquí, por la integral de esta exponencial de menos la integral de p de x, ya vimos anteriormente que se puede escribir como este producto de este término con esta serie. Y eso lo vamos a dividir entre y sub 1 al cuadrado. Pero y sub 1 también tiene un desarrollo en serie de Frobenius, ¿verdad? Ese desarrollo en serie de Frobenius está dado precisamente por este término. Este término que multiplica a una serie. La serie es c sub n por x menos x0 a la n, para n desde 0 hasta infinito. Entonces aquí estamos escribiendo los primeros términos de esa serie, ¿ya? Y estamos elevando al cuadrado. Este cuadrado que aparece aquí es tomar a la serie y elevarlo al cuadrado, ¿verdad? De acuerdo a lo que diga aquí, como dice y sub 1 al cuadrado. Y este término pues también se elevó al cuadrado y por eso ya aparece aquí a la 2R1. ¿Está bien? Bueno, entonces, si desarrollamos el denominador, ¿verdad? Y simplificamos, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Qué es lo que vamos a tener? Tendríamos que este término puede subir aquí. Y si sube, entonces quedaría de esta forma, como x menos x0 a la menos a sub 0 menos 2R1, que sería subir este término para allá, por la serie que ya teníamos antes, que es esta que aparece aquí. Ahora, cuando tenemos una serie y la elevamos al cuadrado, pues es multiplicar a esta serie por ella misma. Y ya hemos visto que el resultado otra vez es una serie. ¿Bien? Entonces va a quedar 1 por 1, 1, que nos va a hacer este primer término, más todos los demás productos, ¿ya? En los que va a aparecer el término x menos x0 elevada a la 1, luego al cuadrado, luego al cubo y así. Es decir, vamos a obtener una nueva serie que la vamos a escribir de esta forma, que va a tener como coeficientes f sub n. ¿Está bien? Entonces, esta sería la otra serie. Aquí ya no debe ir este cuadrado que está aquí, ¿ya? Porque ya es elevar a esta serie al cuadrado. Entonces, este término ya no va. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir de esta serie? Fíjense que nosotros podemos reescribirla otra vez. Este término de aquí quedaría y sub 1 de x igual. Aquí queda la integral de x menos x0, que es este término, a la menos a0 menos 2r1. Pero acuérdense que antes, al inicio de esta clase, nosotros ya habíamos visto quién es menos a0 menos 2r1. Eso, de acuerdo a la ecuación inicial, es igual a menos 1 menos n, que es este factor. Entonces quedaría esto como exponente ahora de x menos x0. Por aquí vamos a hacer este cociente, una serie entre otra serie. El resultado otra vez es una serie, ¿ya? Y esa serie la vamos a reescribir de esta forma. ¿Está bien? No nos interesa por el momento saber quiénes son G1, G2, G3 y todos los demás, solamente el hecho de que el resultado nuevamente va a ser una serie. Bueno, aquí decimos que en este último paso usamos el cociente, que el cociente de dos series es otra vez una serie, y la condición dada para la ecuación inicial para poder cambiar este exponente por este otro. Fíjense ahora que esa solución y2 de x es igual a y1 por esta integral de cada uno de estos términos. Entonces nosotros aquí ya podemos hacer la integral, ¿verdad? Y que aquí este lo multiplicaríamos aquí, luego acá y así, ¿ya? En cada uno de esos términos. De manera que y sub 2, que sería esta, es su forma general, digamos. Fíjense que aquí vamos a dividir el estudio. Vamos a pensar que esa n que aparece aquí, ya sabemos que es un número entero.
Pero entonces vamos a dividir el caso en que n es igual a 0 y en que n es mayor que 0. ¿Qué pasa si n es igual a 0? Si n es igual a 0, quiere decir entonces que las raíces son iguales, porque la diferencia sería 0. El caso n mayor que 0 es porque entonces las raíces son distintas, pero su diferencia es un entero. Entonces vamos a revisar hoy el caso n igual a 0. Fíjense que si n es igual a 0, entonces aquí aparecería este término, se elimina y nos quedaría nada más x menos x0 a la menos 1, que podemos multiplicar aquí, como decíamos, en todos lados y luego integrar. ¿Sí? Entonces, para el caso n igual a 0, resulta que R1 es igual a R2. Y, por lo tanto, esta solución y2 de x es igual a y sub 1 por la integral ¿de quién? De 1 entre x menos x0, que es este, más g sub 1, aquí se va este término con el denominador que va a aparecer aquí, nos quedaría g sub 1, más g sub 2 por x menos x0 al cuadrado, entre este término nos quedaría nada más este, y así, todos los demás. ¿Está bien? En todos los demás ya no va a aparecer x menos x0 en el denominador, sino va a aparecer en el numerador. Y ahora podemos integrar. Integramos en cada uno de los términos de la serie con respecto a x. Y tendríamos que y sub 2 de x sería y1, que ya está aquí, que multiplica a el logaritmo natural de x menos x0, que es este factor, más la integral que resulte de hacer todo esto. Aquí vamos a dejar a y sub 1 de x afuera, que multiplica a g sub 1 por x menos x0, que es lo que resulta de hacer la integral aquí con respecto a x. Y luego vamos a integrar acá con respecto a x, que haría g sub 2 por x menos x0 al cuadrado entre 2, más g sub 3 por x menos x0 al cubo sobre 3, y así todos los demás términos. ¿Está bien? ¿Qué podemos concluir de esto? Fíjense que aquí ya tenemos a y sub 2, que es igual a este primer término, más y sub 1, que es el que multiplica a este factor. ¿Está bien? De manera que, fíjense que aquí además podríamos desarrollar. Tenemos que y sub 2 es igual a y sub 1 de x, que multiplica el logaritmo de x menos x0, más, fíjense que aquí teníamos antes a y sub 1 de x. Pero y sub 1 de x ya sabemos que es nuestra primera solución y está dada en forma de serie. ¿Está bien? Pues entonces podemos sustituirla aquí y poner en lugar de y sub 1 de x, poner la serie a la cual representa. Y además la podemos desarrollar. Este primero corresponde al coeficiente c sub 0, ¿no? Este al primer coeficiente, y así. Entonces tendríamos que x menos x0 a la R1 multiplica a esta serie, que es el desarrollo en serie de Frobenius de y sub 1 de x. Y todo eso se va a multiplicar por esta otra serie que nos había quedado anteriormente. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se les ocurre hacer ahora? Bueno, pues y sub 2 de x es igual a este primer factor que ya tenemos aquí, que no le hacemos más este factor x menos x0 a la R1 por ¿quién? Fíjense aquí que aquí podemos hacer el producto de esta serie con esta otra. Y el resultado, otra vez, es una serie. ¿Está bien? En esa serie le vamos a llamar a h sub 0, h1 y h sub 2 y h sub n a todos los demás coeficientes de esta serie. ¿Sí? Que es el resultado de hacer el producto de esta serie con esta otra. Luego, ¿qué? Por lo tanto, cuando tenemos que los exponentes son iguales, cuando las raíces de la ecuación indicial son iguales,
Entonces, la forma general de la otra solución y2 de x va a escribirse como, de esta forma que aparece aquí, y1 de x por el logaritmo de x menos x0 más x menos x0 a la R1 por esta serie. Fíjense que aquí podemos obtener que x menos x0 está aquí en todos lados. Podemos factorizarla y nos quedaría aquí h0, ¿ya? Y aquí quedaría x menos x0 a la R1 más 1 por h sub 0 más h sub 1 sobre 2 por x menos x0 más h sub 2 sobre 3 por x menos x0 al cuadrado y así. Y este resultado es una serie de potencias, ¿verdad? Con centro en x0. Y entonces aparecen estos coeficientes que les vamos a llamar h sub n, ¿verdad? Que simplemente pues es una serie de potencias con centro en x0 y que está multiplicando a este factor. Bueno, entonces esta es la forma general para la otra solución y2 de x, ¿ya? Que va a ser la solución en serie de Frobenius de la ecuación diferencial. Con esta solución y2 de x y con la y1 que ya teníamos, resulta que podemos armar a la solución general porque además esta y2 es linealmente independiente con y1 por la forma en que fue construida.